Pues gracias a Dios por el grupo de alabanza, ¿verdad? Ahí siguen, no se dejan. Está bien, hermanos, pues sigan. Gesed y Jairé, pues con nervios, pero aquí están, al frente, ¿verdad? Y hermanos, pues que Dios los siga usando. Algunos hermanos, pues a veces por pruebas, por luchas, por cosas, pues no están. ¿Qué tal la semana? ¿Y qué tal la familia? ¿Qué hace cuando lo lastiman? O cuando usted lastima. ¿Qué hace cuando usted sabe que tiene que pedir perdón? ¿O qué hace cuando usted es el que debe dar perdón? Porque mientras tengamos relaciones, va a haber fricciones, ¿verdad? Entonces, pero yo le pregunté, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué hace mucha gente cuando lo lastiman? O cuando lo hieren, o cuando está en problemas, sale corriendo. Cambio de amigos, cambio de relaciones. Algunos, si pudieran, cambiaríamos de familia, pero no se puede, ¿verdad? Y hoy le quiero hablar de eso. ¿Qué hacemos? Y para ello vamos a Génesis capítulo 33, versos del 1 al 4. Génesis 33, verso del 1 al 4, es una historia, que por fin se llegó la hora de arreglar cuentas, ¿verdad? Porque Jacob la debía. ¿Se acuerda lo que había hecho hace 22 años? ¿Cómo? Le robó la primogenitura a su hermano Esaú, es decir, le robó la bendición más grande, le robó todo. Se lo robó y él tuvo que huir. Él sabía que tenía que arreglar ese problema con su hermano, pero él dijo, mejor me voy. ¿Y sabe cuántos años pasaron? 22 años. 22 años, este pasaje es 22 años después. Póngase de pie. Génesis 33, versos del 1 al 4. Nada más, hasta el 5 para que tenga un poquito más de contexto. Hasta el 5 lo tenemos. Dice la palabra de Dios. Bueno, hasta el 8. Dice la palabra de Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. ¿Todos? Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Él sabía que la debía, ¿verdad? Él sabía que su hermano estaba muy enojado. Por eso, él cuando llega finalmente a Esaú se inclina 7 veces pidiendo perdón hasta donde está él. Y Esaú le dice, ¿qué te propones? ¿Qué quieres lograr con todo esto? ¿Y sabe qué dijo él? El hallar gracia, el hallar perdón,
Dice, el que tú me perdones, dice, el hallar gracia. Y le dice, no le dice hermano, le dice, delante de mi Señor. Sí, entonces, pero es después de 22 años. ¿Sabe qué había pasado en esos 22 años? Sus padres habían muerto. Ya no lo vieron. Su padre Isaac y su madre Rebeca vieron cuando estos dos hermanos se disgustaron. Ellos escucharon a Esaú cuando dijo, juro que un día lo voy a matar. Y ellos vieron cuando su hijo Jacob tuvo que huir. Ellos lo vieron. Lo que nunca pudieron ver fue la reconciliación entre estos dos hermanos. No pases 20 años de tu vida peleado con tu hermano, peleado con tu hermana. Aquí nos da la clave. ¿Por qué se reconciliaron? Dice la Biblia, porque Jacob se humilló. Mire el verso 1. Y alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Qué pensó Jacob? Él viene, viene con sus mujeres, sus dos esposas y sus dos mujeres, sus hijos. Él viene de regreso a casa. Él quiere regresar a su hogar, pero se tiene que encontrar con Esaú. Él viene con 400 hombres. ¿Y qué cree que pensó él? Él hizo una estrategia. Dijo, hasta aquí llegamos todos. Él dijo, si ven que atacan los formó en grupos. Primero sus dos concubinas, sus dos siervas con sus hijos. Después puso a Lea con sus hijos. Y después al último puso a Raquel y a José al último. Él dijo, si ven que atacan a uno, dice, huyan, corran. Él esperaba lo peor de su hermano. No es fácil arreglar cuentas. Por eso huimos, lo posponemos, lo dejamos para el final. Dios, Padre, necesitamos tu ayuda, Dios. No solo para el mensaje, Dios. Necesitamos tu ayuda, Padre, para reconciliarnos con quien tengamos que reconciliarnos. Necesitamos tu ayuda, Dios, para doblegarnos, para humillarnos. Si tenemos que pedir perdón, ayúdanos a pedir perdón. Si tenemos que dar perdón, ayúdanos a perdonar, Dios. Que no pasemos la vida, Dios, peleados. Ayúdanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. En 1994 se filmó la película Forrest Gump. Trata de un chico de Alabama que tenía un coeficiente intelectual muy bajo, del 75%. Él no tenía la habilidad de responder ante los problemas. Y la primera vez que se subió al autobús para ir a la escuela, ahí conoció a una niña, Jenny, una niña muy preciosa, muy hermosa. Se enamoró de ella, fueron los mejores amigos. Y un día Jenny y Forrest estaban dando un paseo, una caminata debajo de un hermoso árbol. Llegaron estos chicos malos y empezaron a insultarlos, a agredirle. Le aventaron piedras en la cabeza a Forrest. Forrest no sabía cómo responder. Su coeficiente intelectual era muy bajo. Se quedó paralizado. No tenía cómo reaccionar, hasta que Jenny le dijo: corre, Forrest, corre. Corre, Forrest, corre. Forrest no podía correr. Tenía aparatos ortopédicos en sus dos pies.
Pero estos pequeños matones le seguían arrojando piedras. Él intentó correr como podía, cada vez más recio, más recio. Los pequeños matones venían en sus bicicletas persiguiéndolo. Forrest volteaba desesperado hacia atrás y empezó a correr más recio y más recio. Alcanzó una gran velocidad, que los aparatos ortopédicos se le cayeron y salió casi volando. No lo pudieron alcanzar. Desde ese día, Forrest Gump, a donde quiera que iba corriendo. Se pasó la vida corriendo. Ya cuando estaba en la preparatoria, iba dando un paseo con esta chica, Jenny. Llegaron estos chicos malos, le arrojaron piedras en la cabeza. Forrest se quedó paralizado. Jenny le dijo: corre, Forrest, corre, corre, Forrest, corre. Y Forrest salió corriendo. Ya era un gran corredor, era un correcaminos. Los chicos malos lo iban persiguiendo en una pick-up. No lo pudieron alcanzar. Y un día Jenny le dijo a Forrest: cuando tengas problemas, corre, corre, Forrest. Y llegó el día en que la vida le era difícil. Parecía que iba cuesta arriba. Y Forrest salió a correr. Corrió y corrió y corrió sin parar. Recorrió todos los estados de la Unión Americana, de costa a costa. Se tardó 3 años, 2 meses, 14 días y 6 horas, hasta que un día dejó de correr. Así hay gente, se quiere pasar la vida corriendo. Me lastimaron, salgo corriendo. Me hirieron, salgo corriendo. Me empujaron hacia abajo, salgo corriendo. El problema es que cuando salimos corriendo no arreglamos nada. El problema es que cuando salgo corriendo, algo de mí se queda estancado. Cuando salgo corriendo, mi matrimonio se queda estancado, mi vida se queda estancada, mis relaciones se quedan estancadas. Cuando salgo corriendo, algo de mi vida se queda allí en el pasado. Como Forrest, tiene que llegar el día en que deje de correr. Tiene que llegar el día en que diga: sí, voy a perdonar, sí, voy a pedir perdón, sí, me voy a humillar, sí, voy a arreglar las cosas. El pasaje bíblico que leímos trata de Jacob. Jacob era un correcaminos, era un corredor profesional. Él un día engañó a su propio padre para que le diera la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Esaú, cuando se enteró, se enojó mucho y dijo: juro que un día lo voy a matar. Jacob sabía que debía pedir perdón. Jacob sabía que debía quedarse a arreglar las cosas. Pero salió huyendo, salió corriendo. Y un día Jacob se cansó de correr. Y él dijo: voy a regresar a mi casa. Pero para que pudiera llegar a su casa, tenía que pasar por la ciudad donde vivía. Justo en su camino estaba Esaú. Mire, grabe esto en su espíritu. Lo que usted no quiera enfrentar, algún día lo tendrá que resolver. No podemos huir de nuestros problemas para siempre. No podemos huir de nuestros rencores para siempre. No podemos huir de las cosas que nos han lastimado para siempre. No puedo ir por la vida siempre herido. Miren, las heridas lo van a matar, las heridas lo van a acabar. Las ofensas, el rencor, el odio, el resentimiento lo van a aniquilar. No puede alcanzar la plenitud de su destino si está corriendo herido. Miren, las personas que andan corriendo heridas contagian a otros. Si usted no ha podido perdonar, su hijo tampoco va a poder perdonar. Hoy vamos a ver: deja de correr. Deja de correr. Así que, en primer lugar, para que tenga la bendición de Dios, tiene que dejar de correr.
para que tenga la bendición de Dios, tiene que dejar de correr, mire, en todas las áreas. Hay gente que es como un correcaminos. Son corredores especiales. Algo no me gusta y salgo corriendo. No estoy de acuerdo con algo y salgo corriendo. No me gustó lo que están haciendo, salgo corriendo. Ahora que íbamos a festejar el domingo pasado, la gente salió corriendo. ¿Sabe cuánto sacamos la actividad? 15 varones. Y los demás salieron corriendo. Muchos de ellos dijeron: ¿para qué quieren tanto dinero? ¿Para qué queremos cooperar tanto? ¿Qué van a hacer con tanto dinero? Y corrieron de las cooperaciones, solo de las cooperaciones. ¿Conoce la situación de Abimael y su esposa Guadalupe? Ella le acaba de donar un riñón. Los dos se están recuperando en casa. Pero ¿sabe qué dijo Abimael? Él dijo: pastor, yo pongo un borrego. Y yo dije: Abimael. Yo quería decirle: no, Abimael, tú necesitas el apoyo de la iglesia, tú necesitas la bendición de la iglesia, tú necesitas que nosotros te cubramos. ¿Cómo vas a dar un borrego? Pero dio el borrego. ¿Conoce al hermano Mauro? Sus dos hijos, Sonia y Mayel, se están recuperando de un trasplante de riñón. Sonia le donó un riñón a Mayel. Pero ¿sabe qué dijo el hermano Mauro? Yo pongo un borrego. Mi pregunta es: ¿cuándo vas a dejar de correr de tus compromisos que tienes con Dios y con esta iglesia? ¿Cuándo le vas a aportar algo a esta iglesia? ¿Cuándo le vas a aportar algo al reino de Dios? ¿Cuándo vas a dejar de correr? ¿Cuándo vas a decir: aquí están mis cooperaciones, aquí están mis ofrendas, aquí están mis diezmos? Porque cuando dejes de correr, entonces vas a tener la bendición de Dios en tu vida. Cuando dejes de correr, vas a tener la bendición de Dios en tu casa. Cuando dejes de correr, vas a tener la bendición de Dios en todo lo que hagas. Un hermano me decía: pastor, yo ya tengo mucha experiencia, ya he pasado por varias iglesias. Le dije lo que le estoy diciendo a usted: ¿cuándo vas a dejar de correr? ¿Cuándo se te va a formar el carácter? ¿Cuándo vas a echar raíces? ¿Cuándo te vas a parar firme en tus compromisos? No puedes echarte a correr cada vez que las cosas se ponen difíciles. No puedes echarte a correr cada vez que las cosas no te gustan. No puedes echarte a correr cada vez que ves alguna dificultad. Aquí está la clave: no puedes huir de tu matrimonio, no puedes huir de tu trabajo, no puedes huir de tu escuela, no puedes huir de tus relaciones y tener la bendición de Dios. Mire, si sigue corriendo, un día Dios lo va a parar. Mire lo que dice Génesis 31, perdón. Génesis 32, 31. Vea, ¿lo tenemos? Ayúdeme. Dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dios lo dejó cojo. Cojeaba de su cadera. Ya no podía correr más. Ya tenía que enfrentar sus compromisos. Ya tenía que enfrentar sus problemas. Ya tenía que enfrentar a su hermano Esaú. No podía pasarse toda la vida corriendo. Dios le dijo: te tienes que parar. Tienes que arreglar tus cuentas. Tienes que pararte firme. Mire, Jacob aquí venía huyendo de Labán, su suegro. Y su suegro lo alcanzó en el camino y le dijo: oye, Jacob, ¿por qué haces así? ¿Por qué no me dejan ni siquiera que me despida de mis nietos, de mis dos hijas?
Y aquí en este pasaje, él ya se iba a encontrar con su hermano Esaú. Pero Dios le dijo: si quieres mi bendición en tu vida, si quieres mi bendición en tu casa, si quieres mi bendición en tu relación con tu hermano Esaú, tienes que dejar de correr. Y por eso Dios lo dejó cojo, Dios lo inmovilizó. Mire, así es Dios. Y llega un momento en que dice Dios: te voy a parar. Tienes que dejar de correr. Y a veces, para que dejemos de correr, mire, eso duele. A veces Dios va a tocar tu familia, va a tocar tus finanzas, va a tocar tu negocio, va a tocar tu economía, va a tocar tu salud, para que te puedas humillar, para que dejes de correr, para que seas fiel en tus compromisos, para que no pasemos la vida corriendo como Jacob. Es posible que hayas cometido errores, y todos los hemos cometido. Puede que tengamos que pedir disculpas, puede que tengamos que pedir perdón. Es posible que deba llamar a ese ser querido con el que ya no ha hablado, y es posible que tenga que hacer las paces con alguien. Hágalo. Mire, Jacob se cansó de ser una persona, o de ser la persona en quien se había convertido. Él se cansó de correr, él se cansó de hacer mal a las personas. Él se cansó de la vida que llevaba. Y en esa lucha con el ángel de Dios, es una teofanía de Dios, porque esa noche pelearon. Esa noche Jacob se preparó, bajó al río, y él dijo: mañana me voy a encontrar con mi hermano, tengo que meditar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué va a pasar? Y él estaba meditando en todo lo que le había hecho a su hermano, en todo lo mal que había hecho, en todos los años que habían pasado, en todo lo que había hecho. Y él estaba meditando en eso, y llegó la teofanía de Dios. El ángel de Dios peleó con él. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? El ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob estaba cansado de haberse convertido en una persona que hacía mal a todos. Él estaba cansado de sí mismo. El ángel le dice: dime cuál es tu nombre. ¿Y sabe qué vino a su mente? Su mente le decía: vamos, Jacob, solo miéntele como a tu padre, solo dile que eres Esaú. Por eso el ángel le dijo: dime cuál es tu nombre, así como engañaste a tu padre. Dice: engáñame así, miénteme a mí. Eso vino a su mente, y Jacob no pudo ocultar quién era, no pudo ocultar su identidad, no pudo ocultar el tipo de persona que era. Y dijo: sí, yo soy Jacob, yo soy el que hace mal, yo soy el engañador, yo soy el usurpador, yo soy el que ha robado la primogenitura. Y cuando él reconoció quién era, cuando él se cansó de la persona que él era, el ángel le dijo: ya no serás más Jacob, tu nombre será Israel, que eres un príncipe de Dios. Y desde allí comenzó la verdadera bendición de Dios en su vida, porque 14 años había trabajado para Labán y no había avanzado. Hasta aquí, hasta que se cansó. Pregunto: ¿en qué tipo de personas te has convertido todos estos años? Llevamos muchos años de cristianos, muchas experiencias, muchos mensajes. ¿En qué tipo de personas te has convertido? ¿Estás contento con el tipo de persona que eres? ¿Con el tipo de hombre que eres? ¿Con el tipo de mujer que eres? ¿Con el tipo de hijo de Dios que eres? Que digas: wow, he avanzado en la vida. Ya no soy el mismo que hace 5 años. Ya no soy el que robaba, ya no soy el que mentía, ya no el que andaba en pecado. Wow, Dios me ha limpiado, tengo esperanza, tengo la bendición de Dios. Mientras sigas corriendo, no vas a tener la bendición de Dios en nada. Arthur Conan
es el escritor de las novelas Sherlock Holmes. Y él una noche les hizo una broma a 5 de sus amigos. Les envió una nota anónima. La nota decía: huyan, porque todo ha sido descubierto. En 24 horas todos habían abandonado el país sin que se supiera jamás nada de ellos. Mire, no puede tener la bendición de Dios si sigue huyendo. Se perderá de grandes momentos con la familia. Se perderá de gran compañerismo con la familia. Cuando quiera hacer las paces, mamá ya no estará, papá ya no estará para que lo vea. El odio pasará de generación en generación en generación. ¿Qué bendición es esa? Número 1, tiene que dejar de correr. 2, sea un modelo de humildad para la familia, por el bien de la familia. Sea un modelo de humildad, de amor, de perdón para la familia. Que sus hijos puedan ver que usted es una persona humilde, una persona amorosa, una persona misericordiosa. Si se tiene que humillar, humíllese. Si tiene que pedir perdón, perdone. Si tiene que dar perdón, dé perdón. La mente te dirá: no pidas perdón. La mente te dirá: no des perdón. Te lastimaron, te humillaron. No hay nada que le guste más al enemigo que nos pasemos la vida corriendo en discordias, sin podernos ver unos a otros. Mire Génesis 33, 1 al 3. Génesis 33, 1 al 3. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Ellos van delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los puso ¿qué? Dice que estos tengan más chance, ¿verdad? Raquel era la amada, José era el hijo amado. Dijo: estos tienen más chances de correr. Primero las siervas con sus hijos, después Lea con sus hijos, a último Raquel y José, que tengan más chances de correr. Pero vea lo que dice el verso 3 o el 4. A ver, me lo checo. El verso 3 dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Mire, aquí finalmente Jacob dejó de correr. Ya no podía correr. Tenía que enfrentar a su hermano. Su hermano venía con 400 hombres, pero él ya no podía correr porque Dios lo paralizó, porque Dios lo dejó cojo. ¿Y sabe cuál fue su única salida? ¿Cuál fue su última alternativa? Él dijo: ya no puedo correr como antes. Correría si pudiera, pero él se dio cuenta que ya no puede correr. Los 400 hombres lo alcanzarían. Sería el sería alcanzado. Entonces, ¿qué dice él? Él dice: ya no puedo correr. Entonces me humillo. Entonces me postro. Entonces tengo que pedir perdón. ¿Y sabe quién lo vio humillado? Lo vio toda la familia. Lo vieron sus esposas. Lo vieron sus 12 hijos. Jacob nunca se había humillado. Él no sabía humillarse. Él no sabía postrarse. Él no sabía reconocer sus errores.
Y fue algo incómodo, fue algo difícil, porque están todos sus hijos, están sus mujeres, y lo ven humillado. Por primera vez en su vida lo vieron humillado. Mire, a veces la familia nos tiene que ver humillados. A veces nuestros hijos, nuestra esposa nos tiene que ver humillados, postrados, pidiéndoles perdón. Perdóname, esposa, perdóname, hijos, perdónenme, les hice mal, perdónenme. Sea un modelo para sus hijos. Sin humildad no hay reconciliación familiar. Leí la historia de una familia, Christopher y Paulina. Ellos tuvieron 2 hijos, Adolfo y Rodolfo. Ellos tenían un negocio de hacer calzado, muy exitosos. Pero un día estos hermanos entraron en desacuerdos. Rodolfo es el que era el gerente de ventas. Era bueno en relaciones públicas. Era bueno en poner los zapatos en el mercado. Era un buen vendedor. Su hermano Adolfo era un buen diseñador. Era el que diseñaba el calzado, el que hacía el calzado. Y Adolfo decía: tú no eres nada sin mis diseños. Tú no eres nada sin mí. Y Rodolfo le respondió: tus zapatos se quedarían en el estanque si yo no saliera a venderlos. Los pleitos siguieron, las desavenencias, las traiciones, las acusaciones, las críticas. En 1948 juntaron a los trabajadores y les dijeron: ustedes elijan con quién se van. Cada uno de ellos formó su propia empresa. Adolfo fundó la marca Adidas. Rodolfo fundó la marca Pumas. Estos 2 hermanos vivieron una carnicería entre ellos hasta el final de sus vidas. Uno de ellos murió en 1974, el otro en 1978. Están sepultados en el mismo panteón, pero sus familiares dijeron que los sepultaran lo más separados el uno del otro. Es decir, el odio, el rencor había pasado de generación a generación a generación. Mi pregunta es: ¿qué equipaje negativo estás dejando a tu línea familiar? Lo que tú no enfrentes, los problemas que tú no arregles con tu hermano, con tu hermana, tus hijos lucharán con ellos. El ciclo negativo se va a seguir repitiendo de generación a generación a generación. Se irá transmitiendo el odio, el rencor, el resentimiento. Hoy la relación de ellos es mejor. Sea un modelo. Sus hijos lo están viendo. Su familia está viendo cómo resuelve ese problema que tiene con su hermano, que tiene con su hermana. Ellos lo están viendo. Mire, aquí me llama la atención que el único hijo de Jacob que se menciona aquí en este pasaje, ¿quién es? José. Dice allí el pasaje, el verso, dice que allí estaban. Dice el verso 12, y puso el verso 2, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y lo dice, y a Raquel y a José, los últimos. El único hijo que se menciona aquí es José. José aquí es un niño,
Y sin duda que él había escuchado la historia de cómo su padre había ofendido a su hermano. Él había escuchado la historia de cómo su padre le había robado la primogenitura. Él había escuchado la historia que su tío Esaú estaba muy enojado con su padre. Entonces ahí está José, y él ve los 400 hombres, ve a su tío Esaú, los ve a lo lejos, y él como niño piensa lo peor. Él dice: nos van a matar, hasta aquí acabamos, mi tío se va a vengar, nos va a matar a todos. Pero dice la escritura que Esaú corrió hacia donde estaba Jacob, lo levantó, le dijo: ya no te humilles, ponte de pie. Dice la escritura que le echó sus brazos sobre su cuello, lo besó, dice, y ambos lloraron. Muchos años después, José está en el palacio. Es el segundo hombre más poderoso en Egipto, y sus hermanos lo habían traicionado, lo habían herido, lo habían lastimado, le habían quitado la túnica de colores, lo habían arrojado a un pozo, lo habían vendido como esclavo, estuvo en la prisión. Y un día nuestros hermanos, que tanto lo habían lastimado, que tanto lo habían herido, vinieron a comprar alimentos de Egipto, y José los atiende. José ve que son ellos, él los reconoce al instante. Y sabe que dice la escritura, que José no pudo contenerse delante de él, tranquilizarse. En ese momento José quería apretarles el cuello, venganza, matarlos a todos. Por eso él dijo: salgan todos de aquí, déjenme solos. Y cuando él estaba ya solo, dice la escritura que lloró a gritos, que se escuchó en todo el palacio. Él lloró de dolor, él lloró de rencor, él lloró de odio, se desahogó. Y la próxima vez que miró a sus hermanos, cuando los tenía allí, vino a su mente aquella ocasión cuando su tío Esaú, él le dio perdón, le dio amor, le dio misericordia a su padre. Y por ese recuerdo, porque él miró pues que su tío lo perdonó a su padre, él también le dio hermanos. La escritura que igualito que Esaú, dice la escritura que echó sus brazos sobre el cuello de ellos, los besó y lloró. Pero me pregunto, la historia podía haber sido diferente si Esaú, en vez de abrazar y dar perdón, aniquila a su padre Jacob. José no hubiera tenido perdón para sus hermanos. ¿Cómo van a resolver sus problemas sus hijos? Como lo vean a usted, de la misma manera. Si nuestros hijos tienen problemas, porque los hay, ellos van a resolver los problemas igual que como usted resuelva sus propios problemas con sus hermanos. Si ellos lo ven, que los abraza, que los perdona, que les muestra misericordia, ellos también van a mostrar amor y misericordia. Ellos van a mostrar compasión, ellos van a poder perdonar. Su actitud debería ser: voy a ser un modelo de amor, de gracia, de misericordia. Que mis hijos me vean humillado, mis hijos me vean que perdono, que mis hijos me vean que tengo gracia, que puedo perdonar, que puedo resolver mis problemas. Como Esaú, usted puede poner a su familia en un nuevo rumbo. Como José, usted es el que puede iniciar una bendición en su familia. Dios solo necesita de uno para arreglar problemas familiares. Que ese sea usted. Por último, tiene la gracia de Dios para dejar de correr. Tiene la gracia de Dios para dejar de correr. Tiene el amor de Dios, la misericordia de Dios para dejar de correr. Gracias, mi hijo. Mire el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Dios
va delante de usted, enderezando corazones torcidos, mentes torcidas, voluntades torcidas. Dios hará que la reconciliación sea más fácil. Dios trabajó en el corazón de Esaú, porque fueron 22 años, fue la primogenitura. Nadie lo hubiera culpado si no perdona. Pero la gracia de Dios iba delante de Jacob. Quiero terminar con esta historia verídica. Les era un chico de 14 años que se crió en un ambiente disfuncional, de mucha violencia. Su padre era alcohólico, por las noches llegaba y discutía con su esposa, la agredía física, verbalmente, y una noche que llegó ebrio, empezó a discutir con su esposa. Les estaba escuchando, tenía 14 años, y él se metió a defender a su mamá. Su padre se enojó tanto que corrió a Les de la casa. Le dijo: nunca más te quiero volver a ver en mi vida. Y si un día llegas a venir a esta casa, esa va a ser la última vez que lo hagas. Les salió y a mitad de la noche estaba en un puente muy alto, esperando que pasara un auto para dejarse caer. Cuando lo iba a hacer, sintió un amor por dentro, como nunca antes lo había sentido. Sintió como si un aceite se derramara dentro de él. Y algo, mire, Les no tenía una formación religiosa, nunca había asistido a una iglesia, no tenía conocimiento de Dios, pero ahí sintió como si Dios le dijera: yo soy padre de huérfanos. Aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo no, yo cuidaré de ti. Les se entregó a Dios esa noche, se bajó del puente, se convirtió en un pastor. Durante ese tiempo buscó a su padre. Su padre no tenía nada que ver con él, nunca pudieron dialogar. 22 años después, Les estaba predicando y de la nada miró cuando su padre entró por la puerta, se quedó sentado escuchando el mensaje. Al final, cuando se hizo la invitación, el padre pasó por el pasillo, gruesas lágrimas corrían por su rostro, se arrodilló, le entregó su vida a Jesucristo y le pidió perdón a su hijo. Así es la gracia de Dios. Te da el poder para arreglar problemas. Te da el valor, el amor para arreglar nuestros problemas. Dios es un Dios de gracia. ¿Y sabe qué desea Dios? La restauración familiar. Eso es lo que Dios quiere. Si fuiste criado en un abuso, si provienes de una familia llena de enojo, es que yo soy así porque así es toda mi familia. Si hay disfunción en el hogar, de llegar a amargarte y llenarte de enojo, ¿por qué no eres tú quien ponga fin a ese ciclo negativo? Padre, Señor, ayúdanos a dejar de correr.